a seguir ya con la penúltima exposición que vamos a tener esta tarde. En este caso es don Antonio Pérez Martínez, es investigador, contertulio y colaborador en medios de prensa escrita y numerosos programas de radio y de televisión. Ideólogo... Ay, me has dicho que no. Ideólogo, coordinador, presentador y jefe de investigación del documental película Lo que nos dijeron las voces. Coordinador y director del Congreso de Parapsicología a nivel nacional, Más Allá, en Mazarrón. Como investigador ha realizado muchísimas investigaciones, ya que lleva más de 25 años. Su trayectoria es muy conocida en la región de Murcia. Tiene investigaciones como la del monasterio Fortaleza de San Ginés, el hostal del Cónsul, etcétera, etcétera. Y han sido emitidas muchas de ellas en Cuarto Milenio y otros programas de televisión de misterio y radio a nivel nacional. Actualmente es director y presentador de Némesis Radio del grupo Joder, que me voy, que me estoy atrancando, yo que estoy nerviosa. Intereconomía. Esto que me han dicho que es una de las más fuertes, esta tarde ya estoy, yo no sé si me voy a poder sostener en el asiento. Bueno, su exposición Casas Consistoriales de Mazarrón, vaya a ver más que evidencia de un lugar encantado. Su ponencia será primicia y nos comentará su última investigación, así que un fuerte aplauso para Antonio. Muchas gracias, Beni, por la presentación. No hacía falta tanto, ¿sabes? Bueno, en primer lugar, os diré que ya hace un momento que llevo poniendo imágenes para que os hagáis una idea del sitio en el que hemos estado investigando. Eso es Casas Consistoriales de Mazarrón. Y deciros que agradecer al Ayuntamiento de Benamaurel, a su alcalde que está por aquí, Juan Francisco Torrelosa Martínez, y a su concejala de Cultura, Carolina Espín Sánchez, por haber propiciado que se pueda realizar un evento como este, ¿no? Porque, como bien dice nuestro querido amigo Miguel Blanco, también es bueno que los ayuntamientos y la gente que gobierna se dé cuenta que esto también es cultura. También, como no, quiero agradecer pues a María Piedad Pérez Olmedo y a José Manuel Márquez Peralta, pues el que en tan poco tiempo hayan conseguido coordinar y hacer funcionar pues un evento como este. Ojalá se siga repitiendo durante muchos años. Hay que decir que también quiero agradecer desde aquí a los concejales de Cultura de Mazarrón por habernos propiciado, darnos la posibilidad de que entráramos a este lugar, que es una preciosidad, un edificio del siglo XIX. Nos dieron todas las facilidades para que pudiéramos investigar en él. Y bueno, estoy hablando de Celeste Soria, estoy hablando de Ginés Campillo, que son los dos primeros concejales con los que estuvimos trabajando. Y luego, ya gracias al tercer concejal, porque todos los años han ido cambiando, por darnos también la posibilidad no solo de que terminamos nuestra investigación, sino que además la pudiéramos hacer pública, que normalmente cuando nos dejan entrar en un sitio oficial, lo primero que te dicen es, cuidado, no contéis que habéis entrado aquí, contad la historia, pero no digáis que es un edificio oficial, ¿no? Nosotros, cuando comenzamos una investigación, lo primero que hacemos es intentar saber lo máximo posible del edificio en cuestión que vamos a investigar. Saber todo lo que haya que saber del edificio, del inmueble. Luego, después, saber qué es lo que sucede dentro de ese edificio. Es muy importante tener los testimonios de la gente que a diario pues sufre las consecuencias de estar en un edificio encantado. Yo lo he titulado Más que evidencias de un lugar encantado, y muchos de ustedes dirán, bueno, más que evidencias, ¿por qué? ¿No? Dice que sucede eso. Espero que cuando terminemos esta intervención, la pregunta la tengan contestada. Vamos a empezar ya y empezaríamos diciendo que este edificio está construido a finales del siglo XIX, está construido encima de lo que eran casas consistoriales de Mazarrón, construido en el siglo XV, siglo XVI, pero bueno, Mazarrón en aquella época, finales del siglo XIX, principios del XX, tuvo un boom muy grande con la minería y cada vez era más, el pueblo se agrandaba más. Llega el momento en que el edificio de casas consistoriales, que viene a ser lo que es el edificio del pueblo, el edificio del ayuntamiento, se les quedaba pequeño, además estaba en estado ruinoso, con lo cual el gobernador civil de la provincia decide que hay que cambiar de ubicación. Al principio piensan en llevárselo un poco más lejos
de donde estaba situado a una zona conocida como la del Salitre, y con eso pues iban a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado iban a hacer un edificio al tener mucho más espacio, mucho más grande, con más abolengo, con más capacidad para la gente y para lo que se estaba convirtiendo en Mazarrón, y por otro lado, al sacar el edificio del casco antiguo, lo que harían sería expandir el pueblo, que es lo que le hacía falta en ese momento. La verdad es que finalmente miran los pros y las contras y deciden quedarse donde estaban, pero claro, el edificio era muy pequeño, y entonces la solución era comprar las casas aledañas, derribar todo y empezar a construir sobre esa ruina lo que sería el nuevo edificio. Es decir, el edificio que nosotros investigamos realmente es de finales del siglo XIX y tiene poco más de un siglo de existencia, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando comienzan a construir este edificio anda con un presupuesto de 40.000 pesetas de la época. Si los trasladamos a euros actuales, veremos que es muy poquito, unos 240 euros con 40 céntimos para la verdad, pero en aquella época era un dineral. El edificio consta de 4 plantas, tiene un sótano, que es donde estaba antiguamente la cárcel, la mazmorra. Luego está la planta baja, pues que es donde antiguamente estaba ubicada la contaduría, la tesorería, la recaudación. La primera planta, o la planta principal, que era pues, donde estaba lo más importante, ¿no? La alcaldía y el salón de plenos. Y luego había una segunda planta, que era para telégrafos y para correo. Ya conocemos el edificio. Ahora lo que hacemos es irnos a buscar qué sucede en el edificio, porque conocemos la habladuría de la gente, lo que la gente cuenta, pero ¿qué es lo que sucede allí? Cuando hablas con los funcionarios que trabajan en casas consistoriales, todos te vienen a decir, bueno, sí es cierto que aquí pasan cosas, hay luces que se encienden y se apagan, ascensores que funcionan solos, puertas que se abren y se cierran, pero ninguno en primera persona te habla. Porque claro, yo trabajo aquí, yo no quiero que piensen qué tal, yo no pienso... Pero todos coincidían en una cosa. En el año 2014, en mayo-junio de 2014, hubo una exposición de cuadros de Domingo Valdivieso, un pintor muy famoso de Mazarrón, y tuvieron que contratar seguridad porque son cuadros muy valiosos. Y había un guardia de seguridad que estuvo casi 2 meses trabajando todas las noches allí, y todos coincidían, ese sí que la pasó mal, ese sí que la pasó allí mal. Si dais con él, os vais a enterar de todo lo que pasó. Bueno, pues ¿para qué contar? Nos volvimos locos buscándolo. Pero mientras lo buscábamos, nosotros empezamos nuestra investigación. Os recuerdo, y voy a empezar a dar fechas, 2014, mayo-junio, es la exposición de los cuadros de Domingo Valdivieso y es cuando este guardia de seguridad está trabajando ahí. Nosotros empezamos la investigación en enero de 2015 y dura hasta finales de abril de ese año. Bueno, pues cuando el 2015 está terminando, yo me reúno con el actual concejal de Cultura para hablar de los últimos datos del congreso que solemos realizar allí, y él me dice, ¿y por qué no hacéis oficial esta investigación? A mí me sorprende, digo, ¿nos van a dejar hacerla? Genial. Y ahí es cuando ya decidimos que había que encontrar a ese guardia de seguridad como fuera. Tuvimos la suerte de conseguir encontrarlo, y cuando hablo con él, lo llamo, me dice que no tiene ningún problema en contarme la historia de todo lo que le pasó, que allí lo pasó muy mal, que cuando llegaban las 2 o las 3 de la mañana, aquello como un rito macabro cobraba vida, y había veces que tenía que salir corriendo de allí de todas las cosas que oía, que veía y que pasaban. Pero que si era capaz de hacer que me abrieran casas consistoriales un sábado, un domingo, que él vendía e in situ me lo iría contando. Claro, pues, ¿para qué queréis que os diga? Automáticamente vamos a contacto, muevo todos los hilos, y desde el ayuntamiento me mandan una persona un sábado 9 de abril de 2016 para que esa persona nos abra y este guardia de seguridad empiece a contarnos todo lo que allí sucede. Nosotros no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca, hemos tenido una llamada de teléfono de por medio, ¿no? Es curioso que cuando llegamos ahí, bueno, y entramos, él al principio era un poco reticente, pero al final, como habíamos estado ahí en la misma puerta hablando, se suelta un poco y empieza a contarnos, ¿no? Pero yo quiero que en vez de ir contándolo yo, que nos lo vaya contando él. Yo creo que en lo primero, ya no vamos a ver más de aquí. Lo primero que quiero que quede claro es la fecha en la que nosotros contactamos con él y hablamos con él. Por eso he puesto este pequeño corte. Estamos al 9 de enero del 2016, son las 6 menos 5 de la tarde y estamos con Miguel Ángel, un
de seguridad que ha trabajado aquí durante años y que nos va a contar los sucesos, según él, anómalos que ha vivido. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos justo en el lugar en el que tú en principio hacías la guardia, ¿no? Sí, así es. Así es. ¿Nos puedes contar cuándo sucedió esto? Siempre tenemos de madrugada, bien entrada de la madrugada. Y se oían, desde ahí mismo se oían diferentes ruidos en varias estancias de aquí de... A Miguel Ángel no se le va a ver la cara en ningún momento, él no quiere aparecer, no le molestaba dar su nombre, pero él no quería aparecer, solo hizo ese servicio allí, no ha vuelto nunca más por allí y volvió aquel día para explicarnos lo que pasaba. Él no conocía nada de ese edificio, no había estado nunca, él le manda a su empresa que haga ahí un servicio, él no conocía ni el edificio ni lo que la gente contaba. Y también es algo pues que yo quiero que quede muy claro. En la historia de este pueblo. Yo cuando entré a trabajar aquí en el ayuntamiento no había estado bastante aquí. Él no había estado nunca allí. Bien, empieza a contarnos, ¿no? Y lo primero que nos cuenta, bueno, para que nos situemos, ahora se va, no sé si se habrá ido viendo, entras por la puerta principal de Casas Consistoriales y tienes a la derecha un pequeño habitáculo donde está el puesto de información actual, donde cualquier persona que va allí a Casas Consistoriales pregunta dónde están las dependencias de cada cosa. A la izquierda es la antigua contaduría, que es donde ahora mismo trabajan pues, toda la gente de Casas Consistoriales. Al fondo, que habrá unos 8 o 10 metros, hay una pared, a la derecha queda un ascensor, a la izquierda la escalera que baja a la mazmorra y la escalera que sube a las plantas superiores. Bueno, pues él cuenta que cuando eran las 2 o las 3 de la mañana, estando en el sitio donde él se sentaba, en esta pequeña habitación, oía como, estando sentado a sus espaldas, alguien rasgaba las paredes. Y él dice, alguien con las manos. Por aquí donde tú trabajabas, bueno, luego hacías tu recorrido como es normal, pero bueno, digamos que este era tu centro, centralita. Y me has dicho que por aquí ya se oían cosas extrañas. Aquí se oye un rasguido. Al final era un ruido de rasguido, como si se arañara con las manos y se van arañando con la uña. Como habéis escuchado, alguien rasgaba. Imaginaros él solo ahí en ese edificio, como antes contaba Enrique, ¿no? Una persona sola en un edificio y que alguien te esté arañando. Él también contaba que estando sentado en ese habitáculo, justo enfrente queda la puerta, que da donde ahora trabaja la gente de allí, de Casas Consistoriales. Y habéis visto antes que hay como una gran caja fuerte, y él dice que en la penumbra ahí, él veía que siempre había un hombre. Ahí había un hombre mirándolo y vigilándolo, y que cuando él entraba por allí, lo primero que sentía era frío, y después oía cómo estaban destruyendo papel, y si se movía un poco, alguien escribía máquina. Además, él reconoce que el sonido del teclado es de máquinas antiguas. Aquí se veía como en esta sala, el ruido que hace al romper un folio. Al romper un folio, al quitar un papel, el ruido que hace, por eso se veía en esta zona ahora mismo. Pero si ves un cabreo, como si no estuviera rompiendo, destruyendo papel. Se paraba y al rato, a la hora, no calculaba el tiempo, volvía otra vez al mismo sonido, otra vez, como si estuviera rompiendo folio, varios papeles, rompiendo papel. Y aquí, antes no lo había contado, aquí se veía de vez en cuando, se veía como el teclado de una máquina de escribir. Como se si estuviera escribiendo con una máquina de escribir. aquí, antes nos contabas que era la zona en la que alguien destruía papel. Sí. Y también, no solo has escuchado eso, sino que además, El teclado de una, como si estuviera escribiendo en una máquina de escribir. antigua o moderna. Mucho, o sea, se notaba el ruido de cada
vamos a pararnos aquí en la planta baja y vamos a empezar a escuchar psicofonías. Pero antes de escuchar las psicofonías, sí quiero dejar claro para la gente que me conoce lo sabe de hace muchos años, pero quien no me conoce, yo soy una persona muy metódica, me gusta mucho andar sobre los pies, ¿no? Y me gusta apoyarme en gente que sepa mucho más que yo en cualquiera de las disciplinas o facetas que yo toque. Y desde hace un par de años llevo trabajando con una persona, un catedrático, una persona muy importante a nivel nacional y a nivel mundial, que despacito voy haciendo cosas con ella. En los últimos meses vamos haciendo cosas más importantes. Este señor es don José Luis Ramón García, es catedrático de Física Médica, presidente de la SEAF, Sociedad Española de Acústica Forense, más de 200 artículos a nivel internacional, es una eminencia. Puedo dar su nombre, pero su imagen no debe de salir. ¿Por qué? Pues porque es una persona que desde hace muchos años, al trabajar con las fuerzas generales del Estado, está mal visto en diferentes ámbitos de este país y siempre me refiero con el terrorismo, ¿no? Entonces él dice que mientras quede un lobo con una pistola hay que llevar mucho cuidado. Bueno, pues con él fui descubriendo una serie de cosas que yo no conocía. Por ejemplo, que hoy día tenemos la capacidad de una inclusión psicofónica, analizarla y saber si es una voz humana, si esa voz es de un hombre, si es de una mujer, si es de un niño o si no es humana. Entonces, a partir de ahí se nos abre un campo impresionante, porque ya no nos puede decir la ciencia que lo que nosotros estamos escuchando son interferencias de radio o es un ruido al azar. No, la ciencia, la física, está en este caso de nuestro lado y podemos hoy día ya saber que las inclusiones psicofónicas que tenemos, si realmente son o no son paranormales. Vamos a escuchar cómo nos lo explica don José Luis Ramón. Vamos a hacer el análisis con un programa PRAC que permite obtener varios parámetros. Nos vamos a fijar hoy, en el análisis de hoy, solamente la frecuencia fundamental, o como llaman los ingleses, pitch, que es característico y distingue de las personas y distingue hombres de mujeres y de niños. Sería pues un parámetro único el que vamos a analizar. El valor del parámetro pitch en español, frecuencia fundamental, también altura tonal, en el caso de los hombres está alrededor de 120 hercios, en las mujeres es superior, 140, 150, y en los niños es superior, dado que la voz es más aguda y se sitúa alrededor de 180. Bien, don José Luis, aquí sí quiero apuntar para los quisquillosos, que habla de las mediciones siempre en el parámetro, digamos, genérico, el más básico, ¿no? Quiere decir que un hombre puede andar entre los 130 y 140, puede llegar incluso a los 150 hercios, una mujer puede llegar hasta los 200 y un niño pues entre 240 y 250. Es decir, él hablaba del más bajo y yo hablo en general del más alto. Dicho esto, vamos a empezar con la psicofonía. Vamos a escuchar la primera psicofonía contenida ahí en esa planta baja, que yo pregunto, ¿queréis comunicarnos algo? Y una voz contesta que estamos muertos. Vamos a escucharla. ¿Queréis comunicarnos algo? ¿Queréis comunicarnos algo? Bueno, como habéis oído, dos veces lo pasamos dos veces la pregunta con la respuesta y finalmente dos veces la respuesta. Pues vamos a ver lo que en el análisis que hago en casa del catedrático, él nos dice de esta psicofonía. Esta es la que no salía ninguna frecuencia ni nada, ¿eh? Esta es la que decíamos. Que estamos muertos. ¿Queréis comunicarnos algo? Sí. Que estamos Ahí. Ábrela, a ver. Eso de Sí, nada. pero no aparece nada, no aparece ninguna. Me quedo muerto. Porque esta sí que se oye bien. Sí, Se oye clarísimo. sí, pero no tiene, vamos a ver los límites, a ver si nos pasado de límites.
de 10 a 6.500 y no tienes frecuencia circunstancial. Pese a que escuchamos una voz que dice que estamos muertos, no hay frecuencia fundamental, no hay fonación, no hay aire por la laringe y las cuerdas vocales funcionan. Por eso decía, más que evidencia, ya empieza a aparecer el misterio y las evidencias. Vamos a seguir. El guardia de seguridad también nos cuenta que estando él en la garita suya, sentado en plena oscuridad, cuando no está dando su recorrido, de repente escucha cómo salta el detector de presencia del final, del fondo del hall, y cómo se ilumina todo el hall. Claro, hombre, sale, alguien tiene que haber pasado por delante. Cuando sale empieza a mirar a todos sitios, no hay absolutamente nadie. Luego él, eso es lo que nos va a contar ahora él, y luego después nos cuenta cómo de repente el ascensor, y a las 3 y pico de la mañana, empieza a abrir y cerrar puertas. Vamos a escuchar primero cómo lo en contra del ayuntamiento, ahí tenemos un detector a lado de esa tabla. Efectivamente. Tenemos el detector de luces, Un detector de luces que se prende la luz automáticamente conforme al movimiento. Aquí está el detector. Bien. Entonces, sobre el movimiento, conforme El ascensor queda aquí. Y siempre sobre las 3 y 5 de la madrugada, varios días al cabo del mes se encendió la luz sola. Cuando no había nadie en el hall, se encendía. Yo solo en el punto de información, se encendía la luz. Claro, y no se encendía, o sea, la luz se enciende al pasar una persona. Claro, tú estabas ahí dentro, lógicamente. Todo. Tú estabas ahí dentro, a oscuras, y de repente La luz se encendía la luz. Bien, pues imaginaros el susto que se lleva al pobre hombre. A las 3 de la mañana salta el detector y encima el ascensor empieza a abrirse y a cerrarse. Claro, yo cuando él me cuenta eso, como os comentaba antes, yo no entiendo de ascensores. Lo que hago es quedarme con la marca del ascensor, ver quién lo ha fabricado y me voy a quien entiende y le digo, esto puede ser. Estamos con Juan Francisco Sánchez, técnico de mantenimiento de OTIS con más de 15 años de experiencia. Y he venido a consultarle sobre el suceso que nos contó Miguel Ángel, el guardia de seguridad, que le sucedió en casas consistoriales. La noche en la que se enciende el detector de presencias y cuando él sale a comprobar por qué, porque está a altas horas de la madrugada, el ascensor empieza a abrirse y cerrarse, a abrirse y cerrarse sin razón aparente. He visto qué ascensores, qué marca, es un Otis Gen 2 y bueno, le he transmitido a Juan Francisco la pregunta. Juan Francisco, ¿es normal que ese tipo de ascensor se abra y se cierra solo? Pues la verdad es que no es normal y ese tipo de ascensores el operador de puerta hace unos chequeos en los que verifica el estado de ese operador, de las puertas, en ese momento cómo están, pero en ningún caso de que haga aperturas y cierres simultáneos así 2 o 3, no es normal que haga ese aparato, ese tipo de cosas. Para que haga ese tipo de movimiento de apertura debería de estar siendo, digamos, pulsado el llamador o desde el interior el abridor de puertas, porque si no, no tendría otro tipo de aplicación seguramente, ¿verdad? Sí, una pulsación de llamada, o bien de cabina o de exteriores, y en el momento en que se pusiera a cerrar puertas, que se obstaculizara la fotocélula y volviera a abrir la puerta. Entonces, para ti, en principio, no tiene ninguna razón de ser que ese ascensor pues hiciera ese tipo de movimientos, ¿verdad? Pues es muy raro, casi imposible que haga esos tipos de movimientos. Solo el ascensor parado, sin ninguna llamada y sin nada. Pues muchísimas gracias, solo eso es lo que necesitábamos. De nada. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, es poco probable, por no decir imposible, que eso pueda suceder. En la misma planta baja nos decía el guardia de seguridad que en el mismo hall que estamos viendo salía porque escuchaba en el techo, que sería la primera planta, como alguien por arriba corría, andaba, incluso arrastraba cadenas. Vamos a escuchar cómo lo cuenta. Justo estamos debajo de este sucede de paso y había ruido de cadena. En esta zona muy cosa, pero Tú escuchabas ruidos de cadena sí. y pasos.
sería el despacho. El despacho de la antigua secretaria y el alcalde que está por ahí. y el antiguo alcalde. Bien, antes de movernos de la planta baja, ya hemos escuchado que arriba hay mucho lío, seguro que estáis locos porque subamos. Vamos a escuchar una psicofonía. Esta tarde, muchos de vosotros no lo sabéis, otros sí lo sabéis, para mí sigue siendo bastante duro dar esta conferencia, porque vamos a escuchar mucho a un compañero nuestro que desapareció hace 45 días. Y entonces pues, me va a costar todavía un poco, ¿no? Cuando lo hicimos en el Congreso me costó bastante más. Bien, es mi compañero, nuestro amigo Alma, Paco Lucha. Bien, pues Paco aquí en esta planta baja, como teníamos tanto movimiento a nuestro alrededor, dice, vais a manifestaros aquí de alguna manera, y se escucha un golpe y como una voz dice, no, vamos a escucharlo. ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? ¿Vais a manifestaros aquí de alguna manera? Bien, pues una vez que tenemos ese registro psicofónico, vamos a ver qué dicen los análisis. Ahí sí. Sigue siendo altísimo. Sí, sí, sigue siendo altísimo. Sigue sin ser una voz humana. Sí, sí, no, sigue siendo. Exactamente. A ver si se entiende bien esta zona clave. No, claro, estas son claves. Y son micas. Tampoco es una voz humana. No. Y Sí, se se oye, ¿no? oye no perfectamente. Pero fíjate cuando hay fonación, como te lo digo, como te lo dictan los micros. ¿Quieres que ampliemos esto o grabamos, nos sacamos esta preocupación? Hombre, si la sacamos también no la llevamos. Porque esta es otra que demuestra Sí. que no es una voz humana. No, eso no. Pese a que escuchamos, creo que todos claramente un no, bastante humano, cuando se analiza, nos vamos a unos niveles altísimos, nos vamos a 9.000, a 925 Hz, una locura, por encima de la voz humana, aunque aparezca una especie de fonación. Ahora vamos a seguir, vamos a la primera planta. Vamos a ver el lugar donde desde abajo escuchaba el guardia de seguridad los pasos y las cadenas. Viene a ser lo que era el despacho del secretario y el despacho del alcalde. Esto era de la secretaria al secretario. Sí. ¿Y aquí qué te ha sucedido? Aquí en esta zona había golpes, como golpes en una mesa, Como golpes en una mesa. puñetazos. Pero Alguien que se enfada y le pega un puñetazo. pero así, En seco, sí. Golpes en seco en una mesa. más o menos así, ¿no? ¿Y qué es el sonido? Ese es el sonido. Ahí dentro nada, era aquí. Nada, hay mucho frío. Ahí siempre que entrabas al despacho, Frío y sensación de que te miran. Sensación como cuando entras en un lugar y ahí no te conoce nadie, todo el mundo te fija la mirada, pero hay una sensación que te puede llevar en esta zona del ayuntamiento. Es curioso que él estuvo ahí trabajando entre mayo y junio de 2014. Nosotros hacemos la investigación entre enero y abril del 15 y esto está registrado el 16, porque las mismas sensaciones que él tenía cuando se movía en esos despachos las teníamos nosotros, a tal punto que nuestro compañero Paco Lucha llega y, vamos a escuchar otra psicofonía, realiza una pregunta: ¿podéis manifestaros dando 3 golpes? ¿Y queréis ver lo que sucede? Vamos a escucharlo. ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? ¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa?
¿Podéis manifestaros dando 3 golpes en la mesa? Es decir, no solo son capaces de contestar inteligentemente a nuestras preguntas, sino que además interactuar físicamente en el plano nuestro. Es decir, él pide que den 3 golpes y además la distancia es la justa, es decir, ni hemos alargado ni hemos acortado. En esa distancia en la que le daban los 3 golpes. Si recordáis, Miguel Ángel decía, el guardia de seguridad, que cada vez que entraba ahí al despacho del secretario o del alcalde, notaba muchísimo frío, ¿no? Y es curioso como nuestros compañeros los fotógrafos pues hacen cantidad de barridos fotográficos por todo el edificio, pero cuando llegan a este despacho, que es el del secretario, a la derecha al fondo quedaría el del alcalde, en una de las fotos aparece esto. Aparentemente es un ojo, otro ojo, una nariz, una boca. Es como una persona, una mujer mirando hacia arriba, ¿no? Mi compañero José Antonio, pues como fotógrafo es buenísimo, como dibujante muy malo, pero bueno, para que más o menos lo podáis ver, como él lo representa, ¿no? Es como, yo tengo la sensación de que es una mujer y que está como mirando hacia arriba. Tiene parte del cuerpo, la parte de abajo también se ve un poquito más. Ay, nos hemos pasado. Bueno, aquí es cuando se le pasan diferentes filtros para ver si tiene cuerpo, y bueno, pues como se puede ver en los sillones, en la mesa, todo, aquí aparece también como tridimensionalidad, como que algo está apareciendo ahí. Y esta foto es una foto en la que por colores se ven los cambios de temperatura de ese cuarto, y como decía el guardia de seguridad, efectivamente había diferentes cambios de temperatura, y cuando entras te da la impresión pues de que ahí hace bastante frío, ¿no? Vamos a continuar, nos hemos pasado. Bueno, también nos contaba que cuando estaba haciendo sus rondas en el salón de plenos totalmente oscura, él oía gente, oía cómo las personas hablaban, discutían, y no solo no echaba a correr, sino que además pillaba y se sentaba en el último banco, nada más entrar a oscuras, a escucharlo. Muy bien. Muchas noches me sentaba yo aquí para abrir la puerta, con la luz apagada, me sentaba en el banco. En el primer banco te sentabas aquí, ¿no? Donde yo me voy a sentir, yo me voy a poner. Justo ahí, y se oía murmullo. Aquí no se calmaba cuando yo llegaba. Se oía como si estuvieran hablando gente, no se distinguía lo que decían, no se entendía, pero sí se oía murmullo. Como si hubiese mucha gente aquí en ese momento. Mucha gente, mucho murmullo, sí. No llegué a apreciar lo que se dice, pero sí es como si estuvieran hablando aquí mucha gente a la vez. Y lógicamente tanto Solo, y la mesa parada, solo. ¿Y te daba frío? Mucho frío, bastante. Es curioso, ya decía antes, que con más de un año de diferencia de cuando él estuvo, bueno, 6 meses de diferencia o 7, a cuando nosotros hicimos la investigación y un año después cuando él lo llevamos allí, coincidíamos en las sensaciones. Yo recuerdo cuando estábamos aquí a oscuras, yo llegaba y me sentaba ahí, yo presidía, y Paco se metía por aquí en un cuarto, cada uno iba por una zona, cuando cogíamos toda esta planta para conseguir registros psicofónicos, psicoimagen, vídeo, fotografía, y la sensación era que estábamos rodeados de gente, pero a tal punto que yo llego a preguntar, ¿nos estáis viendo? Mira lo que nos contesta. Nos estáis viendo. Dice, claro, claro, Nos tranquilo. estáis viendo. Pues vamos a ver qué dicen los análisis de ese claro, claro, tranquilo.
Aquí. A ver si ahora aumentando, porque claro, aquí no vemos frecuencias, pero vamos a ponerle 5.000, que igual settings, settings los 6.000 que poníamos antes, los 6.000, pues si estuviera más arriba. Mira, sí, está más arriba, 4.000, pues eso no son humanos tampoco. No son humanas. Aquí sí hay algo, que es esto. Y aquí también, pero a 4.000, eso no sabe. Imprimimos esto también así como se ve. Claro, estamos hablando que si claro, la amplitud tampoco es humano. No, esto es, mira, eso tiene 5.000 y esto 2.000, y esto tiene 5.029. No es humano. Bueno, aquí volvemos a toparnos pues con el misterio, con las evidencias, ¿no? Estos niveles acústicos no son para nada humanos. Pues vamos a escuchar otra psicofonía. En esta ocasión va a ser una interactuación física nuevamente. Nuestra compañera María Guillén, aquí presente, pues se le ocurre hacer una pregunta. Y vais a ver lo que sucede. ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? ¿Alguno de vosotros es un minero o ha tenido algo que ver con la mina? Bueno, pues como habéis escuchado, ella hace una pregunta, nosotros repartimos los micros, siempre están a distancia de todos para que si alguien se mueve no toque nada y es como si alguien golpea un micro, ¿no? Vamos a continuar. Otra cosa en la que coincidimos con el guardia de seguridad, sin habernos conocido, es que en la segunda planta, donde estaba correo y telégrafo, ahí no pasa nada. Nosotros no tuvimos en ningún momento nada. Pero cuando le preguntas a él, te dice que tampoco, arriba nunca sentía nada. Arriba nunca. Y abajo de las mazmorras. Vamos a las mazmorras. Pues sí, nos vamos a ir a las mazmorras. Las mazmorras es el sitio más caliente de ese edificio. Lo dice él y lo podemos decir nosotros, es donde más cosas se han obtenido y más brutales. Él decía, él cuenta, creo que se lo ha escuchado ahora bien, cómo estando él en su sitio, escuchaba abajo algarabío de gente, gritos, llantos, suspiros, sufrimiento. Cuando bajaba en ocasiones, no solo las vivía, sino que pasaban, dice que como si pasaran arrastrando cadenas, pasando cosas por delante. Vamos a escucharlo. Bien, estamos abajo de la mazmorra. Es donde más presencia, donde más ruido se oye durante toda la madrugada. Aquí se oían muchísimas voces, gritos, llantos, siempre a nivel susurro, no fuerte, pero sí de más ruido y se oía muchísimos golpes y sobre todo mucho ruido. 8:25. Bien, estaba preguntando muy de tiempo, no tengo ni idea. Como habéis escuchado, él relata pues, las sensaciones que nosotros también teníamos. Bueno, vamos a escuchar otra psicofonía. Ya nos hemos ido a la... Bueno, ahí está. Cuando nos movíamos por el edificio, sobre todo los fotógrafos, porque nosotros vamos instalando equipos y vamos obteniendo registros psicofónicos, de imagen, de vídeo, de diferentes sitios, pero los fotógrafos se mueven más. En un edificio tan grande solemos utilizar de vez en cuando los walkies, sobre todo para controlar los movimientos cuando grabamos y saber dónde estamos. Pues nuestra compañera Eugenia, que estaba en la mazmorra, en uno de los rincones de la mazmorra,
Intenta saber dónde está José Antonio Martínez, uno de nuestros compañeros, y dice: José Antonio me recibe, y una voz dice: no está. Bien, pues vamos a ver qué dice. Bueno, vamos a ver qué dice el análisis. ¿Lo ves? Bien. O sea, estos son 200, ¿lo ves? Lo que marco aquí y lo que marco aquí son 120 o 130. ¿Lo ves? Este trozo, de aquí hasta aquí, de la contestación, es una cosa, un personaje. O que hace una invitación a la mujer y luego a Es que es curioso porque sí. es una voz solo que dice no está, y sin embargo aquí, como tú dices, son los valores de voz de mujer y valores de voz de hombre, y en la primera parte valor de voz de mujer y la segunda parte valor de hombre. Claramente, como la tabla que te dice, claro. Este no deja de ser otro misterio, porque como veis, claramente se ve que estamos hablando de frecuencias totalmente humanas, pero en una misma frase, digamos, no está, tenemos valores de hombre y valores de mujer. Lo curioso es que, analizadas las voces, ninguna de esas dos posibles voces tiene nada que ver con nosotros. Es decir, pese a ser una voz humana, no sabemos de dónde proviene. Bueno, pues otro misterio más. También nos contaba Miguel Ángel cómo allí había algarabía de gente, siempre había gente en movimiento. Él se asusta porque escucha voces, como si estuviera todo lleno de gente. Y una de las sensaciones que tenemos ahí, sobre todo nuestros compañeros de psicoimagen, cuando analizaban, tanto Eugenia como Paco Lucha, es que había como caras, como rostros que van apareciendo y van desapareciendo de las imágenes. Unas veces más claras, otras veces más oscuras, pero ahí tuvimos dos clases de psicoimagen. Esta y una que vais a ver al final, ¿no? Que en esa no va a haber. Y para que os hagáis una idea más o menos de cómo iban, era algo así. Aquí en la primera hemos visto que no aparece nada. Aquí ya empiezan a aparecer dos ojos, una nariz, una boca. Los ojos, una nariz, una boca. Oh. ¿Apagamos la luz? ¿Para que se vea mejor? No sé si se ve, yo es que lo veo muy bien en el ordenador. ¿Se ve? ¿Mejor? Sí. Aquí te marca los ojos, la nariz, la boca, la frente. Aquí tienes también lo mismo, los ojos, la nariz, la boca. Es decir, que esta es una psicoimagen que yo la suelo denominar interpretativas. ¿Por qué? Pues porque se puede dar incluso el efecto de la pareidolia, ¿no? Que alguien vea caras diferentes, pero nosotros en general lo que hacemos es lo más claro, es lo que señalamos, y si estamos más o menos todos de acuerdo. En este caso, todos coincidimos en que efectivamente en esta secuencia se vean dos posibles caras, y que era interesante pues mostrarlas, porque ya digo, esta es interpretativa, y la que luego vamos a escuchar, la que luego vamos a ver, no tiene ningún tipo de duda. ¿Verdad que? Bien. Pues como veis, vamos a escuchar otra psicofonía. Nuestro compañero Paco, nuestro querido compañero y desaparecido Paco, pregunta: ¿podéis manifestaros de alguna manera? Allí abajo en la mazmorra, y una voz le dice: cabrón. Eso suena. Vamos a ver qué dice el análisis. Joder. Bueno. Hablan del portátil. Al final me voy a cabrear. Me lo he vuelto a pasar. Dice de portátil, ni de portátil ni de aquí. Vale. Y aquí tenemos sí, aquí sí. En la primera no,
Pero aquí sí, no es equilibrio. Aquí tenemos... Bien, esta es la persona, este es el hombre que habla, ¿no? Sí. ¿Ves? 126, 100. Y aquí aparece una cosa muy alta, de frecuencias muy altas. Esta zona solo, esta zona que es la que... Porque esta no sé, si quieres esta también, pero aquí no hay nada, ¿ves? Aquí no hay nada y aquí sí hay. No, es en eso lo que te digo. Eso, claro. Que dicen cabrón, pero por la frecuencia eso no es humano. Eso no es, no. Entonces, no, claro, lo ves enseguida. Para que no se me escape nada por aquí, ¿entiendes? ¿No? Sí. Mira, incluso hay aquí claramente una de dos. ¿Lo ves? Mira, aquí donde están muy pegados, ahí da un valor muy alto. Y en cambio aquí, pues nada, ahora esto ya supera todo, 1000 y pico, incluso los 900. Aquí hay un valor de 700. Acuérdate de anótate, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces tenemos que esta psicofonía en la que dice podéis manifestar de alguna manera y le contesta cabrón, ese cabrón Ese no se correspondería nunca a una voz humana. Pues como dice el señor catedrático, no corresponde a ninguna voz humana. Bien, estábamos hablando y escuchando cómo el guardia de seguridad decía que abajo había muchos ruidos, mucho llanto, mucho sufrimiento, se pasaba muy mal. No sé cómo no lo cuenta. Arranca de cadenas. Me imagino si estás arriba y escuchas aquí pasos y cadenas, el susto sería importante. Sí, para el momento que si interesaba no daba más así que bajaba, y daba bajar no a ver si había entrado alguien por algún sitio. Y cuando bajaba, se paraba. Había veces que no. Estaba aquí, paraba en la esquina, y siempre como sea, estaba la vereda al lado del pasillo. También recordar que estamos en la antigua prisión de Casa Concentrada de la Mora. No así, los calabozos de la región del Perú, como ejemplo de toda la música, los calabozos que se ha detenido a muchísima gente y se ha pasado algún tiempo, alguna noche, y se veían incluso lamentos de gente de... Cuando está llorando no llega a distinguir exactamente lo que dice, pero eso se ve como se está llorando la persona, como está gritando, como se lo golpearan. Me parece espectacular. Y frío. Aparte de los ruidos, a veces que realmente hacía frío, de verdad, cuando era una época en que no hacía frío, estamos hablando del mes entre mayo y julio. Como habéis visto, hay una sonrisa que me delata, ¿no? Porque él nos está contando cosas que nosotros hemos vivido y que coincidamos en todo momento, para mí fue una sensación espectacular. Él habla de cómo pasan las cadenas por delante de él, cómo escuchaba, cómo oía el sufrimiento de la gente. Bueno, vamos a escuchar otra psicofonía. En esta ocasión nuestro compañero, el fotógrafo, uno de los fotógrafos, Antonio Martínez, el que dice o hace una pregunta: ¿qué sientes en este momento? Y una voz le contesta: me hace mucho daño. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué sientes en este momento? Alguien estaba haciendo mucho daño. Vamos a ver qué dice el análisis. Joder. Aquí tenéis la foto
que obtuvimos una vez que estuvimos haciendo el análisis. Aquí no hemos tenido el vídeo, pero si veis las mediciones os daréis cuenta de que ese me hace mucho daño es imposible que fuera humano, porque nos fuimos muchísimo. Fijaros, esta parte de arriba se va a 5097 hercios, aquí andamos por 3500, 4000. Es decir, una persona, por mucho que quiera, nunca andará más de los 250 hercios, ¿no? Entonces es imposible que sea humano. Bien, vamos a ver si es capaz de decir lo que no. El guardia de seguridad decía que él había escuchado como pasos, voces, cadenas. Lo ha dicho varias veces, ¿verdad? Y mi cara me ha delatado, ¿verdad? Sí, a ver cómo me ha hecho que se quiera. Aquí, vale. Es que por lo que sea no se puede escuchar. Es la 33. Vamos a escuchar. No voy a decir nada, escuchadla vosotros. Paro un segundo ahí. Nosotros cuando nos cambiamos de planta, lo que solemos hacer es que si nos vamos a ir muy lejos, como nos movemos con todos los equipos, solemos dejar una grabadora, un equipo de grabación digital, en el que en este caso era María, dice, bueno, nos vamos a la primera planta, o a la segunda planta, no me acuerdo en ese momento cuál era, dejamos este grabador testimonial porque nos gusta saber qué pasa en las demás dependencias del edificio cuando nosotros no estamos. Dejamos la grabación, claro, yo cuando llegué a mi casa volqué esa grabadora y pensaba que no íbamos a obtener absolutamente nada, porque eso es lo normal, los pasos de cómo nosotros nos vamos, cómo nos vamos alejando y cómo desaparece nuestro sonido totalmente. Y claro, la sorpresa es cuando al poco, a los 20-25 minutos de no haber ruido ninguno, de repente pasa esto. ¿Ves, guau? Ponle otra vez. Y vuelve a la normalidad, vuelve a morirse. Yo creo que es bastante espectacular, pero hay todavía una cosa que nos dejó, si esto ya te deja sorprendido, que somos capaces de captar lo que en el 2014 estuvo escuchando este guardia de seguridad. Lo que nos deja perplejo es que minutos antes de abandonar esa mazmorra, nuestro compañero Paco Lucha había obtenido una psicoimagen, yo creo que es de lo mejor que se puede ver yo creo que desde siempre, de que existe la psicoimagen de mediados del año 80 del pasado siglo, porque
Son 13 fotogramas. 13 fotogramas. Hay que decir que son 25 fotogramas por segundo. Si son 13 fotogramas los que cogen esta secuencia que vais a ver, pues es algo un poquito más de medio segundo, es decir, que el ojo humano es incapaz de captarlo. Pero cuando nos desfragmentamos y lo hacemos secuencia a secuencia, puedo asegurar que nos enfrentamos a algo tremendamente brutal. La mazmorra de casas consistoriales. 13 fotogramas, vais a notar perfectamente, vais a notar perfectamente cómo fotograma va haciendo pum, 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 y veréis lo que va a aparecer. Se va viendo el fotograma, ¿verdad? Mirad lo que aparece. Buenísimo. 13 fotogramas. Medio segundo. Absolutamente brutal. Es como un cementerio, un lúgubre cementerio como esto que podéis tener aquí, en el que hay montones de lápidas y cómo aparecen, cómo entre ellas se ve la luz que pasa. Es sencillamente, yo creo que de lo mejor que hemos visto y que seguramente vayamos a ver en toda nuestra vida, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque ya me queda poquito, también yo quería saber la opinión del guardia de seguridad en cada momento, ¿no? Porque claro, él tenía que estar allí noche tras noche, ¿no? ¿Y él qué explicación le da? Simplemente no pensaba genialmente la explicación de que estaba cubriendo una guardia, de que estaba vigilando un cuadro bastante importante, como sobre la obra del Domingo del Diviso, y que lo que quería vigilar es que, o evitar, que no tenga lugar ese proyecto. O sea, no piensas que va a estar aquí oyendo ruido, llanto, golpes, cadenas. ¿Y en qué año estamos hablando de sucedió esto? Estamos hablando de 2014. 2014. Y ya pues por ir terminando, vamos a lo que yo hago, este no es 36, no, 37. Bien, ya cuando salíamos, él ya estaba más tranquilo y se sinceraba, ¿no? Y entonces cuando empieza a contarnos que él tiene que salir corriendo y salirse fuera, y hacía la guardia muchas veces desde fuera, aunque al día siguiente tenía que volver, lógicamente, porque su familia comía. Sí, había momentos en la noche que eran muy críticos, en las que tanto los ruidos como el frío te podían y a veces dudabas si salir o no por la puerta. Irte corriendo de aquí porque a veces los ruidos te imponían muchísimo. Y llegaban a ponerte nervioso. Y a mucho salir a las 5 de la mañana como un cigarro. De la misma presión que tenías dentro. Presión y nerviosismo. Pues ya lo habéis oído, ¿no? La presión. Cuando hablas con él sin cámara y sin micro, lógicamente se suelta más cuando le dices que voy a grabar esto, entonces ahí se retiene un poco, ¿no? Cuando nos decían eso, tenía que salir corriendo. Y digo, pero te ibas, no, me quedaba en la puerta, ¿qué voy a hacer? Pero me tenía que ir corriendo porque si no era imposible estar allí, porque aquello cobraba vida de tal manera que es como si se pusieran todos los demonios de acuerdo y sonaba todo por todos sitios y era muy difícil estar. Cuando empezábamos os decía que por qué yo decía más que evidencias del lugar encantado. Si después de todos estos resultados, si después de todas las pruebas todavía hay alguien que dude de que existen lugares encantados, de que existen lugares que tienen energías, fantasmas, entes, llamémosle como queráis, bueno, pues que viva tranquilo y feliz con su ignorancia. Cada uno coge el miedo que quiere y vive como quiere. Y nada más, pues agradeceros que hayáis gastado una hora de vuestra vida pues en escucharme, que al fin y al cabo todo esto que hacemos lo hacemos pues para mostrar al mundo que existen más cosas aunque no las veamos. Muchas gracias.